Hola a todos y todas, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde os encontréis. Mi nombre es Adrián Magaldi, soy contratado postdoctoral del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Cantabria. Y antes de todo agradecer a la Universidad de Murcia y a la Universidad de Mar del Plata la posibilidad de participar en este congreso celebrado de forma online. El proyecto que yo vengo a compartir con vosotros lleva por título La Guerra Civil Española a través de los videojuegos, un instrumento de aprendizaje. En mi intervención partiré de dicho interrogante para, trazando un recorrido a través de los videojuegos realizados sobre dicho episodio de nuestra historia, reflexionar las posibilidades o no que pueden ofrecer como instrumento de aprendizaje. La Guerra Civil Española y los diferentes episodios ocurridos durante un conflicto que se desarrolló entre 1936 y 1939 han generado una enorme producción cultural a través del cine, de la literatura, los cómics. Sin embargo, podríamos decir que existe un relativo silencio en el mundo de los videojuegos, algo llamativo teniendo en cuenta la popularidad de los videojuegos de temática histórica ambientados en episodios bélicos. Una popularidad que es especialmente significativa entre el público más joven. Frecuentemente nos encontramos en las aulas a ciertos estudiantes, mayoritariamente masculinos, que evidencian un singular conocimiento histórico en torno a determinados episodios o personajes a los cuales han accedido a través de los videojuegos. Es cierto que mayoritariamente a través de un difuso aprendizaje en el que se entremezclan personajes y acontecimientos sin un trasfondo crítico desde el cual comprenderlos, pero que igualmente supone, pese a todo, una fuente importante de conocimiento respecto a nuestro pasado. Incluso en ocasiones los interrogantes que proyectan respecto a temas relativos al armamento, a tanques o fusiles en la Segunda Guerra Mundial, los interrogantes que proyectan respecto a este terreno son muy elevados, faltando por darle a dicho aprendizaje una significancia histórica. Pese a esa importancia de los videojuegos históricos de temática bélica, mayoritariamente se refieren a episodios de un pasado lejano, época romana, época medieval. También los hay más próximos, ambientados principalmente en la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo es llamativa la relativa ausencia de videojuegos ambientados en la Guerra Civil Española. Entre los motivos de tales silencios, el profesor Alberto Venegas ha apuntado principalmente tres razones. En primer lugar, la debilidad de los estudios humanísticos en los grados de desarrollo de videojuegos, borrando así la formación de una conciencia histórica respecto al posible valor de tales episodios para utilizarlos como soporte narrativo de posibles videojuegos. En segundo lugar, la inexistencia de instituciones y subvenciones públicas que fomenten su desarrollo al concebirse públicamente como un producto de escaso o incluso nulo interés cultural. Y en tercer lugar, apuntaba la ausencia de grandes referentes de éxito anteriores que indirectamente acaben generando una cadena de producción de videojuegos en torno a esa temática con unas influencias interconectadas. A estos tres grandes problemas podría sumarse el riesgo de mercado ante el peso del pasado, ante el recuerdo de ese pasado traumático todavía próximo y todavía omnipresente en nuestra vida pública, que se consideraría banalizado desde esa memoria indolora de unos videojuegos convertidos en auténticos parques de atracciones virtuales respecto a un episodio de significativa polemicidad en nuestra memoria colectiva. Pese a eso, disponemos de claros ejemplos de videojuegos ambientados en la Guerra Civil Española. Entre ellos destacaría Sombras de Guerra, del año 2007, que fue un éxito comercial el año de su lanzamiento al convertirse en el primer videojuego ambientado en la Guerra Civil realizado desde España. Desde su lanzamiento no estuvo exento de polémicas tanto por su propia calidad
como por su trasfondo histórico. Ya en la carátula, el propio videojuego iba acompañado del mensaje nacionales o republicanos, tú decides la historia, que más allá de la propia cuestión nominativa respecto al hecho de asumir el calificativo nacional, no dejaba de conllevar una cierta trivialización que se hizo especialmente conflictiva el año de su lanzamiento, un año en que España estaba atravesada por los debates en torno a la aprobación de la Ley de Memoria Histórica. En esos momentos, la propia Asociación de Memoria Histórica declaró que, y cito, al colocar a los dos bandos en plano de igualdad se puede dar una impresión equivocada. Un videojuego de la guerra civil debería tener un componente educativo. En los juegos de la Segunda Guerra Mundial eso podría ya no ser necesario, pero la guerra civil es un territorio relativamente nuevo que requeriría de esa labor didáctica. Incluso se llegaron a manifestar públicamente algunos descendientes de personajes del juego, como Carlota Leret, cuyo padre Virgilio Leret, un aviador republicano destinado en Melilla que se resistió al golpe de estado del 18 de julio, dicho personaje es fusilado como parte del juego. Según diría su propia hija, trivializar los asesinatos y todo el sufrimiento y el dolor de las víctimas no tiene ninguna justificación. Ese juego no sirve para reconstruir nuestra memoria histórica, sino para banalizar la violencia. Se trataban estas de unas críticas similares a las recibidas desde el campo histórico, debido también a las licencias que se emplearon, por ejemplo, equiparando las fuerzas de manera no histórica para así hacer más interesantes los combates independientemente de con qué bando desearan jugar, unas licencias históricas que buscaban, podemos decir, acentuar el dramatismo o el interés y que se hicieron accesibles a su extensión del año siguiente, Objetivo España. Otro videojuego que también recibió significativas críticas fue otro más reciente, del año 2013, Back in War, que de alguna manera trató inicialmente de escapar del conflicto o de la polemicidad al emplear un trasfondo histórico real, aunque con una trama basada en elementos de ficción, donde, según la productora, el concepto de bueno o malo no es real, lo cual también conllevaba de algún modo los riesgos de una equidistancia que supone la anulación de cualquier tipo de reflexión de las ideas por las cuales estaría luchando el jugador con su personaje. Aunque estas polémicas han sido especialmente significativas en videojuegos producidos en España, como serían los dos mostrados y algún otro más reciente, como Malnacido, de hace apenas un año, aunque en este caso sería un videojuego ambientado en la guerra civil, pero no meramente histórico, sería un videojuego de zombies ambientado en la guerra civil, estas polémicas están igualmente presentes en algunos videojuegos realizados desde el extranjero. Por ejemplo, el caso de España 1936, el cual permitía que los jugadores tomaran decisiones políticas como desencadenar campañas de propaganda en favor de esos ideales por las cuales estarías luchando en tanto que jugador. Evidentemente, a partir de todo lo dictado hasta ahora, son varias las polémicas que sobrevuelan los diferentes videojuegos, ante lo cual es inevitable una cierta o incluso inicial reacción purista desde el campo historiográfico por esas distorsiones o usos lúdicos de un pasado traumático todavía reciente. Sin embargo, es igualmente inevitable admitir su existencia y su influencia como instrumento de aprendizaje de tales episodios históricos por aquellos usuarios de estos videojuegos. De dicho modo, existe un público que a través de un instrumento de ocio o un instrumento de entretenimiento está accediendo a un conocimiento de ese pasado desde las narrativas y riesgos antes apuntados. Ante esta realidad, las reacciones han sido diversas si comparamos
la respuesta recibida desde el campo historiográfico y la recibida desde el campo de la didáctica de las ciencias sociales. Desde el ámbito historiográfico ha sido frontal el rechazo a los videojuegos ambientados en la Guerra Civil al considerarlos fuente de un peligroso revisionismo histórico. Según apuntaba recientemente en un artículo publicado en el diario El País, el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Guzmaro Gómez Bravo, era evidente el revisionismo franquista presente en la mayoría de estos videojuegos, con unos relatos del pasado en los que las dicotomías y narrativas guerracivilistas e incluso el todavía peso en el imaginario colectivo de estas visiones de origen franquista eran asumidas, haciendo más sencilla la narrativa del propio videojuego, presentando así un pasado simplificado, pero en cambio asumido por gran parte de la población que de alguna manera no introducía dificultades al jugador en la narrativa del juego. Frente a esta realidad o frente a este problema, el profesor Gómez Bravo proponía que el historicismo de apariencia lúdica que existe en estos videojuegos debía de combatirse impulsando la verificación de los datos por parte de los usuarios, con una concepción del aprendizaje que creo que puede pecar de un cierto elitismo. Y demandaba también la actuación correspondiente por parte del mundo académico, con el problema no apuntado por el autor de sumarse a una guerra cultural en la que reflexionaríamos desde unos instrumentos que nunca van a conectar con las vías de acceso al conocimiento de los usuarios de estos videojuegos. Frente a estas posiciones historiográficas, desde el campo de la didáctica de las ciencias sociales y más concretamente de la didáctica de la historia, son numerosas las reflexiones que se han mostrado más favorables al empleo de los videojuegos de trasfondo histórico en tanto que instrumento de aprendizaje, asumiendo su condición de producto cultural de nuestro tiempo, pero también reflexionando desde las nuevas aportaciones pedagógicas de la gamificación. Es cierto que todos ellos han apuntado el problema de la banalización de la violencia en estos episodios de trasfondo ibérico y la propia banalización de unos pasados traumáticos que convierten al jugador en un usuario con una actitud activa ante lo mismo, no pasiva, como en cambio si pudiera estar presente en otros productos culturales como los cinematográficos. Frente a ello, desde la didáctica de la historia se ha pretendido o se ha sugerido sumar una visión formativa y formadora en estos videojuegos a los que accede una parte importante de la población, especialmente juvenil. Según decía Samuel Rafael, como maestros no podemos mostrarnos indiferentes a estas fuentes de conocimiento extracurricular que subvierten el proceso de aprendizaje, cambian su dirección o crean historias alternativas de su cosecha. Esto es algo que contaba además con precedentes de los elementos lúdicos no digitales, pues existen diversos juegos de mesa ambientados en la guerra civil. El problema con los videojuegos ha sido el amplio rechazo por parte de los usuarios al intento de introducir una supuesta corrección política en estos videojuegos, lo que parece evidenciar la existencia de un perfil de usuario que se niega a ese trasfondo didáctico que pudiera sumarse a los videojuegos. Todo esto vendría de algún modo a evidenciar el cierto callejón sin salida en el que nos encontramos, pues si es evidente que los videojuegos actúan como un instrumento de aprendizaje, el problema reside en los numerosos matices historiográficos a introducir en esa historia aprendida y el rechazo de parte de los usuarios a introducir elementos de aprendizaje significativo a través de estos instrumentos que ellos asumen como una plataforma de mero ocio pese a ese aprendizaje no pretendido que ellos acaban adquiriendo sobre el pasado a través de los mismos. De esta manera, la salida con que por el momento parecemos contar es con asumir desde el campo historiográfico y desde el campo de la didáctica de las ciencias sociales, es asumir, es conocer
los relatos y narrativas proyectados en estos videojuegos para introducir las correcciones y matices necesarios desde la práctica docente clásica. En todo caso, se trata de una cuestión sobre la que deberá seguir reflexionándose para encontrar vías de salida a este problema historiográfico, pedagógico y sobre todo ciudadano. Muchas gracias a todos por vuestra atención.